estás a punto de leer no es un informe oficial. Es lo que quedó después de que los informes oficiales fueran redactados. Los informes oficiales explican lo que ocurrió. Lo que quedó explica por qué nadie debería saberlo. El doctor Daniel Voss tenía 44 años, ninguna enfermedad registrada y la costumbre de grabar notas de voz en su teléfono entre paciente y paciente. Era metódico, meticuloso. El tipo de médico que escribe a mano porque no se fía de que los sistemas no fallen. La primera nota de voz relevante está fechada el 7 de marzo. Dura 42 segundos. Tercer paciente este mes con cefalea frontal derecha recurrente. Sin causa aparente. RM limpia. Sin historial relevante. Lo curioso es la localización exacta. No frontal general. Frontal derecha. El punto de presión está a 2 centímetros por encima de la cisura lateral. Siempre el mismo punto. Voy a revisar los dos anteriores. Probablemente no es nada. Daniel Voss no era investigador. Era neurólogo clínico en el centro médico Abbott Northwestern de Minneapolis. Veía entre 20 y 25 pacientes por semana. Cefaleas, migrañas, vértigos, neuropatías periféricas. El trabajo rutinario de un cerebro que funciona mal y necesita que alguien lo escuche. Lo que le hizo detenerse no fue un síntoma dramático. Fue una coordenada. En 6 semanas, 9 pacientes distintos, sin relación entre sí, sin historial compartido, sin contacto documentado. Todos con el mismo punto exacto de presión craneal. Todos con resonancias magnéticas dentro de la normalidad. Todos con una característica que Voss tardó en identificar porque no estaba buscándola. Todos vivían en un radio de 4 kilómetros. Todos trabajaban o pasaban tiempo prolongado en espacios con climatización entre 18 y 20 grados. Y todos, sin excepción, habían comenzado a frecuentar el mismo parque, Loring Park, zona noroeste, cerca del lago, sin recordar por qué. He cruzado las fichas. No debería haberlo hecho sin autorización del comité, pero lo he hecho. 9 pacientes. 9. El mismo punto de presión. La misma zona residencial. 3 de ellos mencionaron Loring Park en la anamnesis, sin que yo preguntara. Espontáneamente. Como si fuese relevante. Como si sus cerebros quisieran que yo supiera dónde estaban yendo. Voy a pedir análisis de LSR en los 3 más recientes. Probablemente es una cepa viral nueva. Una migraña en racimo con distribución geográfica. Tiene que ser eso.
El análisis de líquido cefalorraquídeo llegó el 28 de marzo. Limpio. Completamente limpio. Excepto por una anomalía que el laboratorio clasificó como contaminación de muestra y no incluyó en el informe final. Voss la encontró en los datos brutos. Una estructura filamentosa, microscópica, que el técnico de laboratorio, en una nota al margen escrita a lápiz y casi borrada, había descrito con una sola palabra: fúngica. El Opiocordyceps unilateralis lleva 48 millones de años perfeccionando una sola habilidad: no matar. Dirigir. Cuando sus esporas alcanzan a una hormiga carpintera, no atacan el cerebro, no lo destruyen. Se instalan en el tejido muscular y en los ganglios que controlan el movimiento. La hormiga sigue siendo la hormiga. Sigue reconociendo a sus compañeras. Sigue respondiendo a estímulos. Pero algo en su arquitectura de decisiones ha sido reescrito. Hay un destino. Y la hormiga va hacia él, aunque no sepa por qué. Daniel Voss leyó todo en la madrugada del 1 de abril. No durmió. He estado leyendo sobre Cordyceps, sobre la variante que apareció en las muestras de suelo de Oregón en 2023. El informe archivado. He conseguido una copia. La temperatura de activación de esa cepa sin clasificar es de 36,8 grados. La temperatura corporal humana media es de 37. Eso es un margen de 0,2 grados. Durante el sueño profundo, la temperatura corporal humana desciende entre 0,5 y 1 grado. Durante el sueño, cuando estamos inmóviles, cuando no podemos defendernos. He llamado al CDC esta mañana. Me han dicho que un especialista me llamará en 48 horas. Llevo esperando 11 horas. El especialista del CDC nunca llamó. En su lugar, llamó a alguien que no se identificó y que le pidió que no compartiera sus observaciones con nadie hasta recibir instrucciones, que era un procedimiento estándar, que no había motivo de alarma. Voss colgó. Y esa misma tarde fue a Loring Park. No fue como investigador. Fue porque llevaba 2 semanas sintiendo una presión leve en el lóbulo frontal derecho y había decidido que era estrés. Había decidido que era estrés
porque la alternativa era inaceptable. El parque estaba tranquilo para ser martes por la tarde. Familias, corredores, 2 ancianos en un banco. Nada fuera de lo ordinario excepto por algo que Vos tardó 20 minutos en identificar, porque era demasiado sutil para verlo de golpe. Había demasiada gente mirando el lago. No mirando el lago, mirando hacia el lago, con una orientación corporal idéntica, como plantas girando hacia la luz, sin hablar entre sí, sin mirarse, orientados. Vos sacó el teléfono. Grabó 40 segundos de vídeo. Luego alguien le puso una mano en el hombro. Era uno de sus pacientes. Doctor Vos, qué casualidad. ¿Usted también viene aquí? Gerald Mars, 52 años. Cefalia frontal derecha recurrente desde febrero. Sonriendo. Esa noche, Vos no grabó ninguna nota de voz. Esa noche, Vos fue el primero en llegar al parque y el último en irse. No recordaba haber tomado esa decisión. Los compañeros de Vos notaron algo en la segunda semana de abril. No un cambio dramático, un cambio de tono. Era más tranquilo, más eficiente. Llegaba antes, se iba más tarde. Nunca parecía cansado. Comía menos, pero no adelgazaba. Y había algo en su manera de mirar a los pacientes que una enfermera, Paula Reyes, describió en su declaración posterior con estas palabras. Era como si los estuviera evaluando. No como médico evalúa a un paciente. Como alguien evalúa un espacio. Como si estuviera calculando algo. Las notas clínicas de Vos de esa semana son públicas. Son perfectas. Demasiado perfectas. Sin la letra ligeramente inclinada hacia la derecha, que caracterizaba su escritura desde la facultad. Rectas, verticales, uniformes. Como si alguien que conocía su letra la estuviera imitando con mucho cuidado. Los pacientes están bien. El parque es un lugar agradable. La primavera llega pronto a Minneapolis. He recomendado a varios pacientes que salgan más. El aire fresco es beneficioso. Loring Park, especialmente. La zona noroeste, cerca del lago. Esa fue la última nota de voz de Daniel Vos. No porque dejara de grabar, sino porque a partir de ese momento las grabaciones no tenían contenido médico, tenían coordenadas, temperaturas, recuentos. El CDC intervino el 22 de abril. No por la llamada de Vos,
por otra llamada de otro médico en otra ciudad. Portland, Seattle, luego Denver. El mismo radio de 4 kilómetros alrededor de un espacio verde con agua. El mismo punto de presión craneal. La misma estructura filamentosa en el LCR que los laboratorios clasificaban como contaminación porque era más fácil que la alternativa. El informe de contención 7 existe. No es público. Pero sus conclusiones fueron filtradas en fragmentos a través de 4 fuentes distintas que nunca se conocieron entre sí. La cepa sin clasificar del Pacífico Noroeste no esperó a evolucionar sola. Evolucionó dentro de sus huéspedes. Cada cuerpo infectado era un laboratorio. Cada generación de esporas liberada era más eficiente que la anterior. El hongo no quería cuerpos rotos. Quería cuerpos funcionales, sociales, móviles, integrados. Quería médicos que recomendaran parques a sus pacientes. Quería que los infectados no parecieran infectados. Quería tiempo. Y lo había tenido. Daniel Voss fue localizado el 29 de abril en Loring Park, zona noroeste, cerca del lago. Estaba bien. Físicamente, estaba perfectamente bien. Hablaba con normalidad. Recordaba su nombre, su dirección, su número de colegiado. Solo había una cosa que no recordaba. ¿Por qué había empezado a ir al parque? El equipo de contención lo trasladó a una instalación en Dakota del Norte. Temperatura controlada a 38,5 grados. Demasiado calor para el hongo. Al menos para la cepa que conocían. En la instalación, Voss colaboró completamente con los investigadores. Respondía a preguntas, participaba en pruebas, dormía cuando le decían que durmiera, solo que por las noches, cuando los monitores registraban su temperatura descender durante el sueño profundo, sus ojos se abrían y miraban hacia el norte, siempre hacia el norte. Como una brújula que hubiera encontrado su polo. El informe de contención 7 termina con una recomendación clasificada que nadie ha confirmado oficialmente. Dice que el perímetro de distribución de esporas identificado en abril abarcaba 17 ciudades norteamericanas. Dice que el número de portadores funcionales no identificados se estimaba entre 40 y 80.000 personas. Dice que la mayoría llevaba una vida completamente normal. Y dice, en su última línea, algo que los redactores del informe probablemente no deberían haber escrito, pero escribieron de todas formas. El hongo no está invadiendo la civilización humana. Está aprendiendo a habitarla.